24 horas con Liz Valareso y Gabriela Galárraga. Bienvenidos, arrancamos. La fiscal general Diana Salazar rechaza los intentos de sus detractores por sacarla del cargo y asegura que lo último que les queda es venir a matarla. Salazar publicó un nuevo video en el que cuenta detalles de la estructura delictiva que operó en el caso Sobornos y que mantiene en calidad de prófugo al expresidente Rafael Correa. Ese es el precio que he tenido que pagar por haber tocado a un intocable. La fiscal se refiere así al caso Sobornos, que fue el más visible y emblemático proceso que enfrentó al inicio de su gestión y con el cual se condenó a una veintena de personajes, entre empresarios y exfuncionarios, con Rafael Correa a la cabeza. En este corto video que ha colgado en sus redes, Salazar cuenta de las arremetidas en su contra desde el Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura y otras desde el ámbito penal, que si bien no han prosperado, dice, han buscado verle fuera de la fiscalía a cualquier costo. Lo último que les queda es venir por mí, venir a matarme, porque no han tenido las herramientas jurídicas para separarme del cargo. Hace también un breve recuento del caso en las Cortes, pues Sobornos 2012-2016, como se lo bautizó, al que nació como Arroz Verde, una nota de investigación periodística, pasó por 10 jueces y en todas sus instancias se confirmó una de tantas tramas de corrupción que operaron en la Revolución Ciudadana. Los testimonios, aún incluso de los proveedores, que daban cuenta de cómo tenían que sostener, que financiar actividades de orden político a cambio de la obtención de contratos. Y aquí cuenta que no han cesado en el interés por bajarse el caso. Revela incluso que jueces nacionales en funciones podrían ser cooptados para la maniobra de los condenados en sobornos que buscan impunidad. Jueces beneficiados de una extensión de plazo puedan acceder a beneficiar ilegalmente de un recurso de revisión, que significaría que este caso quede en la impunidad. Respecto de la autoría inmediata del expresidente Correa, la fiscal deja en manos de los jueces que lo sentenciaron y su argumentación para considerar la responsabilidad del exmandatario. Porque él tuvo conocimiento de todo lo que se tejió alrededor de esta trama de corrupción. Que el caso se sostuvo en la cooperación eficaz de las propias ex colaboradoras de Correa en Carondelet. Se refiere a Pamela Martínez y Laura Terán. Tenemos a la persona que acude ante Elia, tenemos al proveedor que ratifica, que pagó una factura, que organizó un evento de carácter político y que a cambio de esto accedió a un contrato. Es creíble la historia. Denuncia que los ataques seguirán, que van por la fiscalía y que vienen por ella. El gobierno anunció que a partir de mañana conversará con grupos sociales sobre el subsidio a la gasolina y denunció una supuesta intención de desestabilizar el gobierno desde el legislativo. María Gracia Chacón nos cuenta más a esta hora desde el Palacio de Gobierno. Hola, María Gracia. ¿Qué tal, amigos, compañeros en estudios? El Ministerio de Gobierno anunció que en los próximos días se reunirá con diferentes grupos sociales para tratar el tema de la eliminación de subsidios a la gasolina. Además, señaló que desde la Asamblea se construye un plan anti-Noboa. El gobierno arranca una campaña de socialización de su proyecto para eliminar los subsidios de los combustibles. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, anunció la hoja de ruta. Esta semana seguimos con los encuentros y habrá uno muy importante el día jueves con organizaciones indígenas y sociales. Hacemos un llamado abierto, sin restricciones a todas las organizaciones, precisamente porque queremos hacer bien las cosas, con responsabilidad por el país y no estar luego apagando incendios como los últimos dos gobiernos. El viceministro explicó que el plan será de focalización vía compensaciones. Una focalización vía compensaciones. Y no compensaciones al sector del transporte por los transportistas, compensaciones a los usuarios que utilizan el transporte. En números, ¿de qué estamos hablando más o menos? 631 millones de dólares al año cuesta el subsidio a la gasolina, a las dos gasolinas Extra y Ecopaís, y las compensaciones que proyecta el gobierno están oscilando entre los 100 y los 150 millones a quienes realmente lo necesitan. En el tema político, Torres aseguró que en la Asamblea Nacional, 3 sectores políticos buscan conformar una alianza antigobierno. Se ha configurado
en la Asamblea Nacional una mayoría anti-Noboa y anti-gobierno. Los objetivos de la alianza serían reorganizar las comisiones legislativas y un juicio político al presidente Daniel Noboa. A procesar un posible juicio político al presidente Noboa por un supuesto y falso incumplimiento de funciones con el análisis del informe a la Nación, que el día de ayer en la Asamblea conformó una comisión también al margen de la propuesta de gobierno para evaluar ese informe. Por último, el gobierno criticó la enmienda constitucional aprobada por la Asamblea para reducir el número de votos para la ratificación de leyes ante un veto parcial de 92 a 70. Regresamos con ustedes a estudios, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, María Gracia, gracias por tu reporte. Y les contamos que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, rechaza las declaraciones del viceministro Esteban Torres sobre una supuesta mayoría anti-Noboa en el legislativo. Dijo que no tiene fundamentos y aclaró que no es posible reconfigurar las comisiones legislativas. Nuestra compañera Karen Aro recogió las reacciones y nos cuenta los detalles. Adelante, Karen. Así es, buenas tardes. Como irresponsables ha calificado el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, a las declaraciones que dio el viceministro Esteban Torres esta mañana ante una supuesta reconfiguración de las comisiones en la legislatura y también sobre la creación de una comisión multipartidista, la que, según ha dicho, podría encontrar una causal para un posible juicio político al presidente de la República, Daniel Noboa. Estas declaraciones las dio en compañía de los vicepresidentes y también de los representantes de las diferentes bancadas, incluida la de gobierno. Escuchemos. Ha dicho que aquí se van a cambiar las estructuras de las comisiones. Las comisiones ya fueron votadas, duran dos años, han sido totalmente configuradas y no se va a cambiar ninguna comisión. ¿De dónde saca esa información? No se pueden, duran 2 años. Ha dicho que eso es para iniciar un juicio político, una declaración sumamente irresponsable. Ha dicho, además, que él sabe que hay una lucha de poderes en la Asamblea Nacional. Señores, ustedes han visto y son testigos que aquí las leyes siguen pasando, hay mayorías móviles. Rechazo también, como vicepresidenta de la Asamblea y jefa de bloque de la Revolución Ciudadana, estas vocerías maliciosas, temerarias, que tan solo están buscando desestabilizar el buen funcionamiento de esta legislatura, más allá de que exista una postura diferente a la nuestra. No cabe, dentro de este analfabetismo jurídico que hay que aclarar, no cabe que haya en este momento una reconformación de las comisiones. Y bien, para finalizar, nada más contarles que la bancada de gobierno por el momento aquí en la Asamblea Nacional no se ha pronunciado. Nosotros estamos a la expectativa de que esto suceda y conocer cuál es la postura que tienen. Esa es la información hasta el momento desde la Asamblea. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Karen. El Fondo Monetario Internacional cumple con el primer desembolso de $1.000 millones. El desafío del gobierno de Daniel Noboa será destinar parte del crédito al fortalecimiento de las reservas y pagar atrasos. Tras la aprobación por parte del directorio del Fondo Monetario Internacional para el acuerdo de servicio ampliado con Ecuador por $4.000 millones el pasado 31 de mayo, el país 4 días después recibirá su primer depósito en la cuenta única del Tesoro, que será de $1.000 millones, monto al que en diciembre de este año también se le sumarán otros 500 millones, siempre y cuando el gobierno cumpla con sus compromisos. El exministro de Economía, Fausto Ortiz, detalla que entre los puntos del acuerdo que el gobierno tendrá que cumplir por tiempos se incluye la revisión de los subsidios. Arrancando con el subsidio de la Extra y la Ecopaís ahora y quizás en el 2026 pensar en el diésel. Asimismo se determina en el cronograma de cumplimientos que Noboa también deberá avanzar rápidamente en las auditorías de salud y el IES para liquidar sus obligaciones, además de buscar fortalecer la cuenta única del Tesoro del país. La idea es que con la plata del Fondo Monetario también, más la gestión que haga el gobierno con el financiamiento, y la reserva pueda ir incrementándose. Ojalá que esa parte pueda ser combinada, algo destinado a las reservas, pero también algo para los atrasos. Vista Juan Carlos Jacome, sin alejarse de la ruta trazada, afirma que definitivamente dentro de la agenda se encuentra el mejorar la cadena de pagos del sector público, aunque esto no signifique mejorar la caja fiscal. Que tener las cuentas en orden
primero, no es para siempre, y segundo, que no garantizan ni crecimiento económico, peor empleo. Adicionalmente, Jacome precisa que este nuevo programa con el FMI también implicaría financiamiento adicional de otros multilaterales que podría llegar a los 14.200 millones de dólares. Haber negociado extender plazos sin que implique una negociación adicional, como que se fuera una línea extra, que es lo que más o menos ha pasado en este momento, y con menos condiciones. O sea, este nuevo acuerdo con el FMI es el número 23, dado que el último programa de crédito al cual Ecuador accedió con el multilateral terminó en diciembre de 2022. Y la denuncia por el caso Radares apunta al exdirector ejecutivo del CTE, Ernesto Polit. Durante su administración se firmó un polémico contrato con 2 consorcios privados que hoy son señalados por el gobierno. El argumento era que la Comisión de Tránsito del Ecuador no tenía ni las capacidades ni los recursos para implementar por su cuenta este proyecto. Por eso extendió la mano a firmas privadas, 2 consorcios en particular, Seviecu y Ecutransit, a quienes delegó la reposición, reemplazo y reubicación de radares, pero también la administración, procesamiento, notificación y recaudo de multas. Desde la convocatoria hasta la firma del contrato pasó apenas mes y medio, tiempo récord, asegura Adrián Castro, exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito entre junio de 2021 y agosto de 2022, hoy asambleísta del oficialismo y en este, al que denomina el caso buitre, su denunciante. Es decir, sale más rápido que una menor cuantía. Si evidentemente hubo detrás de este contrato el interés de favorecerse o favorecer a terceros, aplica lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, que ahí hay figuras incluso como las de peculado. La CTE aceptó que el 45% de las multas recaudadas vaya a manos de los consorcios y la diferencia a la entidad. El entonces director ejecutivo de la CTE, Ernesto Polit, decía que para el efecto se crearía un fideicomiso y defendía este contrato a 12 años. La parte que le corresponde al gestor privado se la acumulan y se la dirigen a ellos directamente. Pero el Ministerio de Finanzas entonces dejaba claro que todo lo recaudado debía pasar primero por la cuenta única del Tesoro Nacional. Se acordó que Ecutransit se encargaría del servicio en Babahoyo, Manta, Azogues, Latacunga y Guayaquil. En tanto que el consorcio Seviecu, de Santa Elena, El Oro, Azuay, Tungurahua y 6 cantones de la provincia del Guayas. Castro sostiene que se cometieron excesos, que ya hay un grupo de 38 radares suspendidos de los 480 que se acordaron colocar. Que si el ritmo de recaudación de multas continuaba como lo hasta ahora revisado al año, las multas sumarían $1.000 millones. Y señala al exdirector ejecutivo de la CTE, Ernesto Polit. La CTE es él, porque es un manual interno, es el director ejecutivo, la máxima autoridad de la CTE, no hay más. No tengo la dicha de conocerle al señor, pero entiendo que debe estar muy preocupado porque los órganos de control tienen que iniciar con un examen urgente, contundente y que dejen marcado un precedente en el país. Hemos solicitado una entrevista con el exfuncionario, pero hasta el cierre de este reportaje no hemos obtenido ninguna respuesta. Los detalles de este contrato, que se acordaron mantener en reserva, han sido trasladados ya a la Procuraduría y a la Contraloría General del Estado. En Manta, provincia de Manabí, se espera la llegada de jefes militares y policiales por el incremento de la violencia en este punto del país. Ricardo Alcíbar se encuentra junto a autoridades del cantón y nos actualiza la información. Hola, Ricardo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos justamente desde la unidad de vigilancia comunitaria perteneciente al distrito Manta. Hasta este punto ya se encuentran personal de la Policía Nacional desplegado, también formando a la espera de los altos mandos policiales y también de Fuerzas Armadas. Acá también personal del municipio de Manta está a la expectativa de la llegada de los altos mandos policiales y militares, la cúpula de ambas instituciones, para redoblar acá los esfuerzos y sobre todo luego de que este lunes el presidente Daniel Noboa declarara a Manta como centro de operaciones de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por el lado acá me acompaña también la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, y conversaremos con ella acerca de esta llegada. Llega ya la cúpula policial y militar hasta este cantón manabita para redoblar los esfuerzos. Momentos complicados también vive el cantón Manta.
Muy buenas tardes. Primero decirles que desde el día lunes que el presidente Noboa anunció que el Centro de Operaciones de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas se trasladaba a Manta, hemos empezado ya a ver el movimiento y resultados. Precisamente hoy me encuentro aquí en la Policía Nacional recibiendo los resultados por parte de la policía. Hemos visto los operativos organizados y el día de hoy también articulando estrategias que son netamente confidenciales para tratamiento de ellos, porque saben que de todas formas podría entorpecer la situación si es que se anuncian. Pero realmente ahora estamos esperando la llegada del comandante general de la policía, con quien vamos a tener una reunión. Mi compromiso como alcaldía es prestar todas las facilidades para que los policías que llegan, que son alrededor de 280 y podría incrementarse hasta 300, puedan tener habitabilidad. Ese es mi compromiso. Estoy articulando con el sector hotelero para que ellos tengan un lugar digno donde puedan llegar a esta ciudad que les recibe con los brazos abiertos. Alcaldesa, muchísimas gracias, buenas tardes. Se tiene previsto también de que varios operativos se realicen entre ambas instituciones para redoblar los esfuerzos, luego de que también la mañana de este miércoles se reportaran dos eventos delictivos, dos casos de sicariato en el sector del barrio Cuba. En ese punto estuvimos ayer acompañando a los miembros de las Fuerzas Armadas en un gran operativo. Hoy el despliegue militar vuelve a ese sector, pero ya no como eje preventivo, sino para atender un nuevo caso de sicariato. En la provincia de Manabí también se han reportado al menos dos eventos delictivos más en diferentes cantones, entre ellos Chone y también en Portoviejo. Hasta acá este enlace en vivo. Estaremos expectantes ante la llegada de los altos mandos policiales y militares para que redoblen los esfuerzos en busca de erradicar a las agrupaciones delictivas que han perpetrado incluso masacres en este punto. Hasta acá la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por tu reporte. Policía Nacional y militares ejecutaron un mega operativo en el distrito Nueva Prosperina, en el noreste de Guayaquil. En lo que va del 2024, los uniformados han destruido 11 casas que servían como escuelas de sicarios y donde mantenían a ciudadanos secuestrados. Son instantes de la destrucción de 4 de las 17 viviendas, levantadas por bandas criminales en menos de un mes para mantener a personas que son secuestradas en diferentes sectores de Guayaquil. Comandos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional realizaron la detonación controlada. Las estructuras mixtas permanecían vacías a la espera de víctimas de secuestro. Por supuesto, toda vivienda vacía que no esté habitada y no justifique la titularidad, en este momento se va a proceder con el retiro de la construcción. ¿Cómo detectar a tiempo esta situación para que más delincuentes no sigan levantando paredes y haciendo lugares para secuestrar? En los monitoreos constantes se dan las alertas y se procede con los retiros. Los operativos se hacen cada semana en conjunto con la policía y las Fuerzas Armadas. Sí. Estos espacios, según la Policía Nacional, también estaban destinados para entrenamiento de sicarios en la denominada Escuela del Crimen. En la cancha, los integrantes de las organizaciones delictivas realizaban la práctica de tiros. Aquí hay personas que se encuentran custodiando esas viviendas que fueron construidas por estas organizaciones. Ahí están allanando, utilizan para entrenar cómo tener a personas secuestradas en estas casas para luego de eso, en las casas que están deshabitadas, realizar estas operaciones. Esta área reservada de seguridad está ubicada cerca del Canal de la Muerte, en la cooperativa Nuevo Guayaquil, en el noroeste del puerto principal. Punto de difícil acceso donde hay lomas y calles empedradas, con obstáculos que dificultan la llegada de la fuerza pública. A la fecha, en el distrito Nueva Prosperina ya son 11 casas de la escuela criminal destruidas por la fuerza pública con el fin de que estos espacios no vuelvan a ser utilizados por grupos delictivos. En estos sectores que se ubican en el distrito Nueva Prosperina, operan las organizaciones delictivas Tiguerones, Fatales y Águilas. Momento de hacer una pausa aquí en 24 horas, pero enseguida. El Consejo de Participación Ciudadana se apresta a depurar la lista de candidatos a la Defensoría Pública. Además, el presidente Daniel Noboa se apresta a hacer un nuevo viaje.
El Consejo de Participación Ciudadana continuará la sesión en la que decidirá el futuro de 2 postulantes al cargo de defensor público. Daniela Valencia estuvo en la sesión del Pleno y desde allí nos amplía la información. Hola Dani, adelante. Buenas tardes, compañeros. Así es. En horas de la tarde se tiene previsto que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tome importantes resoluciones respecto al concurso para elegir al próximo defensor público, y es que, según se nos ha dicho, continuará la sesión extraordinaria para conocer los informes de asesoría jurídica respecto a los candidatos que continúan en la lista de mejores puntuados. Esto de respecto a la postulante Maritza Romero y también el postulante Wilson Ortega. Recordemos que el lunes el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana descalificó a 3 de estos mejores puntuados, incluido aquel que ya había presentado su renuncia a este proceso de selección. Es decir, si el Pleno toma las mismas decisiones que el lunes anterior, el siguiente en este listado es el señor Vladimir Morales con 76,66 puntos sobre 100. Escuchemos lo que dijo la vicepresidenta Michelle Calvache durante la sesión del mediodía. Nosotros tenemos que resolver todavía 2 apelaciones que están en cancha del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y posterior a eso se enviará ese informe, esa resolución a la Comisión Ciudadana de Selección para que ellos nos den ya su informe final y vinculante para ya la selección del defensor público. Más o menos, ¿cuáles serían los plazos para eso? Bueno, si tratamos del día de hoy, la resolución supongo que el día de mañana se notificará a la Comisión Ciudadana de Selección. Ellos desconozco cuántos días se demorarán, creo que será de manera inmediata, 1 o 2 días, y si es que no avanzamos hasta el viernes, a principios de la próxima semana ya tendría que estar aquí el informe para la selección del nuevo defensor público. Respecto a la terna que el día lunes se solicitó al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, que se complete para elegir al presidente del Consejo de la Judicatura, se dijo que se tiene conocimiento que en horas de la tarde la Corte Nacional tomará una resolución. En el momento que se envíe esta documentación aquí al Consejo de Participación Ciudadana, deberá pasar por un proceso de revisión de requisitos e inhabilidades este tercer postulante. Con ello iniciará inmediatamente la fase de impugnación ciudadana, por lo que el proceso de selección, según se nos dijo, podría tomar de 1 mes a 1 mes y medio. Es lo que les podemos compartir hasta ahora. Ustedes tienen más información en estudios. Buena tarde. Una buena tarde también para ti, Daniela. Gracias. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria incrementará sus operativos a escala nacional gracias a convenios realizados con universidades del país. En lo que va del 2024, 117 locales en el Ecuador han sido clausurados. Una planta de snacks en Cuenca que fue clausurada por sus deficientes condiciones higiénicas y un agua de rosas retirada del mercado ya que presentaba elevados índices de microorganismos aerobios son los últimos casos que dio a conocer la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria en sus operativos. Los mismos que continuarán y se intensificarán debido a convenios que han realizado con universidades del país. Así lo indicó Daniel Sánchez, director ejecutivo de ARSA. En el mes de febrero firmamos un convenio con el Servicio de Acreditación Ecuatoriano con la finalidad de que más universidades acrediten parámetros y se sumen a la capacidad analítica de la ARSA, que a la postre beneficiará en la calidad de los productos que se distribuyen y comercializan en todo el país. En Ecuador, la Agencia de Control y Regulación Sanitaria es la encargada de vigilar que los productos y servicios que se ofertan en el mercado ecuatoriano pasen todos los controles de calidad. Lo primero es contar con su notificación sanitaria en el caso de los productos de uso y consumo, y en el caso de los medicamentos y dispositivos médicos, contar con el debido registro sanitario, que sean expendidos en establecimientos que tengan un permiso de funcionamiento emitido por la ARSA para que puedan expender este tipo de productos. A raíz de esto se han generado clausuras en locales, siendo las ciudades de Guayaquil y Quito donde más se registran casos de retiro de artículos de los mercados. Muchos de ellos tienen una acción judicial abierta. Pero ¿cómo denunciar estos casos? Es la pregunta. ARSA mantiene habilitado canales tecnológicos que permiten al usuario denunciar a través de su aplicación ARSA Móvil, además de poder hacerlo mediante las redes sociales. Funcionarias del Ministerio de Salud están siendo investigadas por la Fiscalía General del Estado por el delito de secuestro extorsivo. Aparentemente se trataría de una red dentro de esta cartera de Estado que obtiene información de médicos para luego secuestrarlos y solicitar dinero.
Las alarmas se encendieron el pasado 24 de mayo cuando la Policía Nacional dio a conocer mediante este tuit que en Guayaquil 4 personas fueron detenidas por secuestro, pues los implicados exigían una fuerte cantidad de dinero para liberar a sus víctimas. Entre los involucrados de esta banda estarían 2 funcionarias del Ministerio de Salud. Extraoficialmente se conoce que una de ellas, de 30 años, es una médica que labora en el distrito Pascuales 2 y una licenciada de enfermería de 37 años, que cumple funciones en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Pero ¿quiénes eran las víctimas? Se trataría de los propios médicos y serían funcionarios de las mismas instituciones de salud que los investigan para así secuestrarlos y extorsionarlos. El ministro de Salud, Franklin Encalada, explicó en una entrevista que este no sería el único caso y desde su cartera de Estado se toma acciones. ¿Qué es lo que a mí me corresponde? Primero, observar cuáles son los funcionarios y desvincularlos, procesarlos si está en mi competencia. Pero le corresponde es a la autoridad, en este caso a la Fiscalía. Esto es un delito. Junto a las 2 funcionarias de salud, estarían involucrados otros 2 hombres. Los 4 hoy guardan prisión preventiva. Pero este no es el único caso que enciende las alertas sobre la inseguridad a la que están expuestos los médicos. Recordemos que el pasado 15 de mayo, el médico rural Steven José Aguirre, quien anteriormente denunció amenazas, fue asesinado en el cantón El Empalme, esto en la provincia del Guayas. Ante la inseguridad, desde el Ministerio de Salud se estaría trabajando en un corredor de seguridad. Que no sea solo para el médico, que sea para el profesional de salud rural, para que pueda ingresar a la comunidad. Que es un médico, estarían en el corredor de seguridad dando protección? Policías, y dentro del corredor del camino, los militares. Algo que desde la Federación Nacional de Médicos Rurales se cuestiona. No van a lograr poner un policía o un militar por cada puesto de salud o centro de salud a nivel nacional. Cada cabecera cantonal no solamente tiene un centro de salud, tiene 3, 4, 5, 6, 8, dependiendo cada una de ellas, ¿no? Entonces, hay situaciones que en realidad debería hacerse un análisis en conjunto con el tema de los gremios, que son quienes conocen a lo largo de los años. Desde este gremio se afirma que en lo que va del año han recibido más de 700 denuncias de profesionales de la salud, sobre todo en zonas consideradas conflictivas. El Consejo Directivo del IES se comprometió a que el Hotel Quito vuelva a manos de la institución, tras una reunión mantenida este miércoles con la Comisión Nacional Anticorrupción. Lucía Clavijo informa. Aproximadamente 30 minutos duró la reunión entre la Comisión Nacional Anticorrupción y el Consejo Directivo del IES, en la que se abordó la venta del Hotel Quito. Según Germán Rodas, presidente de la comisión, Eduardo Peña se comprometió a recuperar este predio que anteriormente estaba en manos del BIES. Peña asegura que la venta fue oscura, por lo que ya se inicia también una investigación. Primero, no se podía vender un bien público y que habiendo ocurrido aquello, que se compromete en recuperar el Hotel Quito para el IES. En el encuentro también se abordó un caso de supuesta corrupción en la venta de insumos médicos en los hospitales del IES durante el año 2023. La muestra recogida por la Comisión Anticorrupción revela que habría un perjuicio de al menos $5 millones. Se siguen contratando a aquellos que han delinquido, que tienen juicios, que están siendo investigados, como el grupo Soldman, por ejemplo. Las autoridades del IES se comprometieron a revisar estos contratos, algunos de los cuales incluso siguen pagándose. El presidente Daniel Noboa participó en la inauguración de la fase clasificatoria de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles que este año recibirán fondos gubernamentales. A esta hora, Belén Merizalde nos cuenta más sobre la agenda del primer mandatario. Belén, adelante. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos? Muy buenas tardes. Así es, el presidente Daniel Noboa llegó aquí hasta el Ministerio de Deporte en el norte de la capital para inaugurar esta fase clasificatoria de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares. Aquí el primer mandatario se refirió a la importancia de que los deportistas luchen por sus sueños, pero también dijo que hay que respetar a los adversarios e hizo esa comparación con el trabajo que él hace en la política. Escuchemos lo que dijo. La disciplina que hoy se necesita para cambiar un país fue obtenida cuando era desde muy joven deportista. La diferencia entre el deporte y la política es que en el deporte todos buscan lo mismo, que es la gloria deportiva, que es la victoria. Lamentablemente en la política no todos buscan eso. Hay unos que buscan destrucción, desolación y retraso.
Mientras tanto, el ministro de Deporte, Andrés Guzmán, destacó que esta es la primera vez que el Estado invierte en estos Juegos Escolares, pues señaló que son pieza clave para encontrar a las futuras promesas del deporte. En esta ocasión será una inversión de $200.000. Escuchemos los detalles. Estos recursos van a permitir la realización de intercolegiales en 23 provincias del Ecuador hasta el mes de septiembre de este 2024. Estos campeonatos intercolegiales, que abarcan disciplinas como el ajedrez, el fútbol sala, baloncesto, natación, atletismo y taekwondo, serán el escenario en donde aproximadamente 40.000 jóvenes deportistas van a demostrar su capacidad. Las selecciones ganadoras de cada una de las provincias obtendrán un cupo para los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2024. El primer mandatario además se prepara para en los próximos días viajar hacia Europa. Está previsto que el 14 de junio mantenga una reunión en España con la comunidad migrante que fue cancelada en el mes de mayo pasado, y en cambio el 15 de junio participará en la cumbre de paz sobre Ucrania. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Siguen con más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén. Con esta información, amigos, vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más.